Bueno, seguimos hablando con María O'Donnell sobre el secuestro de los hermanos Born en los años 70. Nos había quedado pendiente, que es muy importante acá, María, el tema del rescate, la plata. Finalmente la cobran. No es sencillo cobrar esa cantidad de plata. Sí, hay Sobre un todo momento... si sos clandestino, porque no puede ser transferencia bancaria, son billetes. ¿No es Claro, cierto? claro. Esto justo después de que los montoneros habían retomado la clandestinidad, no tenía una cuenta de banco. Claro. Para Born también era difícil tener todo ese dinero en efectivo. Había como toda una cuestión operativa muy compleja. Hay un momento en el que Jorge Born, fastidiado, diciéndoles que eran unos improvisados, le dice: ¿ustedes se imaginaron cuánto espacio físico ocupa esa cantidad de billetes? Claro. Y además en un momento aduana le incauta incluso plata que Born intentaba el padre traer de contrabando en valijas. Entonces hay unos primeros pagos que se hacen aquí, primero en pesos, había mucha inflación y entonces ¿Que los después, esconden en cajas de vino? en cajas de vino. Así se los entregan. Los hacen ir con un auto, en el baúl con cajas, una caja con vino y otra caja con plata, una caja con vino y otra con plata, y le van haciendo unas postas y van dirigiendo al que va llevando el dinero hasta un lugar en el cual se quedan ellos con el auto, y después llamaban por teléfono para decir dónde habían dejado el auto, para que lo volvieran a recoger. Tenían muchas deudas en ese momento, ¿no? Muchísimas, Montoneros. porque justamente habían vuelto a la clandestinidad, ellos le pagaban el salario equivalente al de un obrero industrial a los militantes clandestinos, y tenían que montar casas operativas, querían comprar digamos, fábricas de armamentos, claro, infraestructura. De hecho, en un momento usan parte del dinero para comprar una bodega en Mendoza, que la usan para mover hombres y armas a lo largo del país. Entonces estaban con grandes necesidades económicas y ellos primero usan el dinero para reforzar un poco la infraestructura aquí, y luego, cuando ya no saben qué hacer con ese dinero, hay un viaje Firmenich a Cuba donde acuerda el envío del dinero, que va vía valija diplomática. ¿Por Perú? Sí, ellos nunca admitieron exactamente cómo entró, pero no había vuelos a La Habana desde Buenos Aires, y era la época del proceso Belaúnde-Terry en Perú. Con lo cual tenían mucha afinidad política y había un vuelo directo Lima-La Habana. Y entonces... Se supone que fue así. Sí, sí, que va vía Lima. Pero lo que decías hace un ratito, no se sabe cuánta plata fue a Cuba. Exactamente no. Pero no. la mayor parte. La mayor parte. Hay un último pago que se hace en Suiza de 16 millones de dólares, que está claro que son 16 millones de dólares porque hay actas y está contabilizado y demás. A Graiber. A Graiber. Después hubo dinero que se perdió en el camino, dinero que dejaron en la Argentina. Entonces, en un momento hay un disidente cubano que tuvo algo que ver con la plata, que lo entrevistó Mario Diame para La Nación, que decía que eran como más de 40 millones de dólares. A mí me parece un poco mucho con relación a todo lo que sucedió. A todo lo que sucedió. Pero bueno, yo calculo que más de la mitad del botín tiene que haber ido a parar a Cuba. A ¿no? Cuba. Hablemos de David Graiber, porque habrá gente joven que por ahí no sabe quién era David Graiber. Era un banquero muy audaz en ese momento, muy joven también. 36 años tenía. Bueno, con una fortuna y movía dinero por todo el mundo. Y Montoneros, él les ofrece un interés por empezar, cosa que Cuba, como no les hacía transferencias, no había interés. Claro, Cuba además era toda una negociación política, sacar el dinero, y no les daba plata por mes, no funcionaba. Además, Cuba no podía tener moneda extranjera, había una serie de complicaciones con Cuba atesorando esa plata. Y Graiber, claro, había sido también un hombre muy ligado a Helbar, ¿no? El último ministro. Claro, el ministro de Perón, de Economía. María Ciudad, en su biografía de Helbar, te cuenta gran parte de esa historia, es maravilloso ese libro. Sí, también, vamos a decirlo, hay varios libros que podemos relacionar con esto, claro, ¿no es cierto? Está el de Galimberti, de Larraqui Caballero, de los 90, es un libro extraordinario. El de María Seoane, El burgués maldito, sobre Helbar. Hay varios. Voluntad de Anguita y de Caparrós. La voluntad de Anguita y Caparrós, qué sé yo, son libros... Son clásicos. Sí, o Gillespie, ¿no? Los soldados de Perón, que es una tesis académica de un inglés que es... que también circuló mucho. Historia de Montoneros, claro, que se lee mucho en las universidades. En las universidades, ¿no es cierto? Sí. Bueno, ¿qué estábamos diciendo? Graiber entonces recibe 16 millones documentados. En Suiza los recibe. En Suiza, pero además me relata para el libro en primera persona Raúl Magario, que era el jefe de finanzas de Montoneros, trabaja hoy en La Matanza, su hija es candidata a intendente a La Matanza. Y Raúl Magario cuenta él muy abiertamente de que él es el hombre que manda la conducción de Montoneros a Suiza para entregar
en realidad para recibir de parte de Bunge y Bonn este último pago de 16 millones de dólares y que él se lo entrega a Greiber. Greiber había sido un banquero muy ligado a Helbart. Había como una idea de Montoneros que en un gobierno revolucionario podía ser un ministro de Economía para ellos. Recordemos que fue accionista del diario La Opinión, el de Jacobo Timerman. Claro, en ese momento no sí. se conocía, era un accionista oculto. Bueno, el libro de Timerman, de Graciela Moscovsky. También ya la biografía de Jacobo Timerman, sí. Y cuenta toda esta historia de cómo Jacobo Timerman no había hecho público que su accionista era Greiber, ¿no? Pero después sí lo hizo. Después en realidad fue una desgracia para él porque se conoce la conexión con Montoneros, viene la dictadura y es por eso que es secuestrado y torturado junto a toda la familia Greiber, ¿no? Claro, Timerman y toda la familia Greiber por esta conexión que tiene Greiber con Montoneros, que cobra el dinero, le paga los intereses y al año muere en ese accidente de avión tan misterioso. Muere en un accidente de avión entre México y Estados Unidos, porque vivía en México y en Estados Unidos, por un problema de residencia, no sé. Sí. Cae la avioneta, muere él, los pilotos. Se dijo, creo que los mismos Montoneros decían, lo mató la CIA o lo mataron los servicios. Esa es la teoría de los Montoneros. Hay un libro de Juan Gasparini que tiene esa teoría, que se llama El banquero de los Montoneros. Ese no sé. O Greiber, creo que se llama Greiber. Pero digo, siempre quedó como, nunca se aclaró del todo esa muerte de Greiber justo en ese momento, ¿no? Absolutamente. Y entonces los Montoneros quieren el dinero, obviamente. Y se lo van a reclamar a Lidia Papaleo, la viuda de Greiber, sí. Que bueno, después termina además con todo el tema de papel prensa, claro, en medio de la dictadura, en una situación súper comprometida, primero viéndose obligada a vender papel prensa y después, bueno, torturada y con todos sus bienes confiscados. Y después con los años hay un fallo judicial, Alfonsín dispone una indemnización por la manera en que le habían confiscado los bienes a los Greiber para toda la familia, y cuando le empiezan a pagar en cuotas es cuando aparece este acuerdo de Bonn con Montoneros con Galimberti, porque ellos van y declaran judicialmente que la plata que el Estado le estaba devolviendo a los Greiber, había una parte que le correspondía a Bonn porque Greiber había sido... Era plata del secuestro. Pero sí, esa gestión la hace Galimberti. Esa gestión la hace Galimberti con Menem y con los secretarios. Eran unos manejos judiciales tremendos. Galimberti, estando clandestino todavía, se ofrece a conseguir los testimonios judiciales para armar una causa para presionar en realidad a los herederos de Greiber, y finalmente termina todo esto en un acuerdo privado de partes entre Greiber y Jorge Bonn. Jorge Bonn, que recupera una parte de la plata de esa manera. Claro, el reclamo eran los 16 millones de dólares. Pero no llegan. Pero a él dice que en el medio, le da plata a Galimberti, que él cree que Menem se quedó con una comisión y que además, algo habrá compartido con su hermano, pero la plata no vuelve a la compañía. Eso generó también alguna discusión con los herederos de Hirsch respecto de quién la había puesto y quién la recuperaba. Claro, seguro. Siendo, Bonn creía que él había sido la víctima, que era él el que había pasado los 9 meses encarcelado. Entonces... Ahora yo me pregunto, más allá de esto, que lo puedo comprender, él quería recuperar el dinero, ¿qué necesidad tenía Bonn de asociarse con Galimberti para este concurso en el programa de Susana, con Corcho Rodríguez? ¿Qué lo lleva ahí? ¿Qué pensás vos que charlaste con él? Es una pregunta interesante, porque uno se la hace, porque además eso le generó un bochorno en sus círculos sociales, el desplazamiento de la compañía, un dinero que para cualquiera de nosotros es un dineral, 16 millones de dólares, pero no es un dinero que a él le cambiara la vida. Además él dice que termina recuperando 7, digamos, no es alguien... Que realmente se le fuera la vida en el dinero. Entonces, es muy difícil de entender. Él dice que él había aprendido a dialogar, que esa plata era de él, que... Pero para eso se tenía que asociar. Bueno, primero Galimberti... Esa historia termina con lo del padre Grassi, también con la fundación. Galimberti era un personaje, yo no lo conocí, cuando yo empecé con el libro ya estaba muerto, pero era un hombre muy carismático, un hombre evidentemente con algún tipo de... Por eso recomendamos el libro de Larraqui y Caballero, Galimberti. Sí, está muy retratado el personaje. Fantástico. Evidentemente tenía un imán muy particular. Ahora, evidentemente había algo también en Jorge Bonn. Yo no lo describo como síndrome de Estocolmo, me parece que había un objetivo común y que los dos originalmente fueron por plata. Galimberti tenía mucha ambición de pertenecer a un círculo social, de formar parte de esa aristocracia. Un casamiento en Punta del Este con una chica rica. Entonces tenía toda una cosa de llegar, ¿no? a pertenecer a esa aristocracia. Pero Bonn ya era, no tenía necesidad de nada. Esa es la mejor pregunta. Yo creo que, mira,
Perdía tiene una interpretación en el libro. ¿Qué dice? Él dice que Bon ya había dejado de ser el que tenía que haber sido cuando negocia con ellos en el cautiverio, que de alguna manera esa barrera él ya la había cruzado antes y que lo demás fue consecuencia de lo que había pasado. El quiebre estaba ahí. Que uno también se pregunta si Juan, que se puso tan mal, no se protegió más, en realidad. Es como, finalmente Juan cerró esa puerta y la cerró. Bueno. Jorge salió de ahí y quedó como obsesionado por esa historia, ¿no? ¿Qué impresión te dio a vos? Las charlas son unas oficinas que él tiene acá en Buenos Aires, muy austeras. Muy austeras, en el libro. Sí, sí, muy austero para lo que uno espera de un millonario, ¿no? Sí. Me pareció alguien, yo lo que me gustó y le agradecí en realidad a lo largo del proceso del libro, es que no edulcoraba ciertas partes. Cuando él entra en las negociaciones con Galimberti, cuando la plata le llega a plata negra arriba de la mesa, entonces es alguien como que a los 80 años dice, vamos a decir las cosas como son. Entonces él habla de coimas, de cómo ponía plata negra en las campañas. Yo digo que en esta historia hay víctimas, pero no hay héroes, ¿no? Y trato de contar un poco también la historia de la compañía y ese concepto tan de cierto tipo empresariado argentino de creer que la culpa de las coimas es solo de los políticos que la piden y no de los empresarios que las pagan. Como que no les queda otro remedio, ¿no? Exacto. Una cosa por el sí, estilo. Sí. Bueno, por eso decíamos al principio, retrata el secuestro de los Bon, pero también retrata muchos aspectos de la Argentina, de la historia argentina y con derivaciones hasta no hace tanto, porque hasta los 90 llega. Absolutamente, ¿no es sí. Gracias por haber venido, María, no, y gracias felicitaciones. Si alguien no lo leyó todavía, está. Yo lo veo que está en las librerías. Bon, de María O'Donnell. Ya volvemos.